Una dosis de energía y economía sin política. Pemex, el cordero expiatorio. El abasto de combustible en las estaciones depende de una buena logística, la cual depende de tener suficiente infraestructura cerca de las estaciones de servicio, cuyo objetivo es reducir el costo y riesgos inminentes al mover a través del país grandes volúmenes de combustible, y sin privados no hay logística en el futuro de México. Vamos a determinar en este análisis que acabamos de realizar cuánto es el mercado de los combustibles, qué afecta en el mercado de los combustibles y qué es lo que falta en el mercado de los combustibles respecto a la logística y todo lo que conlleva en el mercado. Primero, actualmente, al tener un mercado con un precio máximo controlado de 24 pesos por litro a lo que respecta a la gasolina regular, verde o magna, debemos de considerar lo siguiente. El cordero expiatorio que está haciendo Pemex, debido a que está perdiendo por cada litro que vende en la terminal de almacenamiento y despacho a los comercializadores, distribuidores o de autosumo, entre 1 a 1,50 pesos por litro. Esto representa una pérdida diaria entre los 180 a 200 millones de pesos diarios. Ese valor en pérdida proviene de haber ampliado los kilómetros de la última milla, absorber costos en almacenamiento, transporte por ductos y costos de logística entre las diferentes terminales de almacenamiento y reparto. Pemex podría perder este 2025 alrededor de más de 100,000 millones de pesos entre absorber costos para mantener el precio máximo a la gasolina y el robo de combustibles en ductos. Estos datos salen de la información de la Profeco que presenta cada semana, y en el cual la primera semana del 2025 la gasolina en promedio nacional estaba en 24,54 y a la semana número 30 está en 24,06 y en estos días ya está por debajo de este valor. Lo que podemos observar, que es lo de negro, que donde Pemex tiene el control en la gasolina regular en cuanto a lo que produce y lo que importa, vendía Pemex a los comercializadores y distribuidores en 12,63 y hoy está en 11,54. Es por eso que digo que el cordero expiatorio está haciendo Pemex hoy en día. ¿Cómo puede ayudarse a Pemex hoy en día ante lo que estamos viendo hoy, sobre todo entre los cambios que se están haciendo por parte de la empresa y todo lo que tenemos que hacer? Para minimizar las pérdidas, la única solución la tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al dar un mayor estímulo en el IEPS para compensar las pérdidas de la empresa del Estado, pero al ver el monto que representa en dinero para los ingresos de la nación, ¿habrá la voluntad de hacerse ante el incremento del gasto programado y no endeudar más al país ante un déficit que está por arriba del billón de pesos? Con esta información hay que entender lo siguiente. A nivel mundial, el liderazgo en consumo de gasolina y diésel pertenece a las naciones con mayor población y actividad industrial, como Estados Unidos y China. México, aunque no supera estas potencias, destaca por su crecimiento continuo en la demanda de combustibles, lo que lo mantiene en el grupo de los principales consumidores globales, situando en el octavo lugar respecto a la gasolina y doceavo en el diésel. Como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, de junio, en el mes de junio con respecto a julio con respecto a junio, podemos ver que el precio de la gasolina más cara de los 10 mayores consumidores en el mundo, en donde México ocupa el octavo lugar, lo tiene este lugar México con la gasolina más cara en este momento. Vemos a Estados Unidos y China que se mantienen por debajo de México, siendo que estos dos son los de mayor consumo a nivel mundial respecto a la gasolina. Este posicionamiento se debe a su infraestructura, número de vehículos y funcionamiento de la economía. La tendencia sugiere que, mientras no haya una transición importante y políticas claras para dejar los combustibles fósiles, México continuará en posiciones altas dentro de los rankings internacionales de consumo. Con esta información vamos a determinar el mercado de los combustibles, cómo está conformado. Actualmente en México existen alrededor de 13,884 estaciones de servicio en toda la República Mexicana, de las cuales la gasolina, el consumo es de 120 millones de litros en forma diaria en promedio, lo que hemos observado en este 2025, y de los cuales alrededor de 13,750 estaciones venden gasolina en las estaciones de servicio o también llamadas gasolineras. El 57% está bajo la marca Pemex y 43% con marcas distintas, es decir, privados. El diésel consume aproximadamente 45 millones de litros al día y son vendidos en 10,780 estaciones este combustible. 58% tiene la marca de la empresa del Estado y el resto por otra de índole privado. Como usted puede ver en la gráfica, el total de estaciones de servicio son 13,884, en donde la gasolina 7,838 despachan gasolina
bajo la marca Pemex y solo 5.913 para el total de 13.750. Y los del diésel son 6.252 estaciones de servicio para 4.528 de diésel que despachan este producto, para un total de 10.780. Es así como están formadas la totalidad de las estaciones de servicio, quién despacha y qué producto despacha cada una de ellas. En México, el transporte de combustible es una actividad estratégica y completa que involucra tanto a petróleos mexicanos como a empresas privadas, y estas últimas agilizan el suministro. Pemex, y de acuerdo con su información, se transporta no solo gasolinas, diésel, gas licuado de petróleo que provienen de las refinerías, centros procesadores de gas, complejos petroquímicos y las importaciones que realiza esta misma, entre los centros productores y las terminales de almacenamiento y despacho TAT, a través de más de 16.000 kilómetros de ductos que cubren el territorio nacional y mediante el servicio de transporte terrestre operado por más de 5.700 autotanques propios y privados y carrotanques 525 que se utilizan principalmente para el desalojo de combustible pesado, además del transporte marítimo, 16 buques tanques que cumplen el traslado a los litorales del Golfo y el Pacífico. Esto es lo que cuenta hoy en día la empresa del Estado para la logística, transporte de todo lo que acabamos de mencionar. Si nos basamos en el mercado de la gasolina y el diésel, que es lo que estamos haciendo, mover un litro de combustible de una terminal de almacenamiento y despacho a una estación de servicio, su costo de esto dependerá de la distancia y la zona donde esté la estación de servicio. Un ejemplo de esto puede ser visualizado en la zona sur-sureste del país, debido a que presenta una gran variación de los costos al consumidor, originado al no existir ductos que puedan llevar los combustibles a terminales para su almacenamiento y despacho de cerca distancia. Esto incrementa el costo al mover el producto por medio de autotanques, pipas, fules para poder llegar. Urge en esta zona y en el noreste del país en que pueda haber una mayor aprobación de permisos de distribuidores o centros de almacenamiento satelitales de capacidad de acuerdo con un número de estaciones cercanas a este por parte de la Comisión Nacional de Energía y con esto poder incrementar los días de almacenamiento. Esto podemos ver el mapa de la infraestructura y podemos ver las zonas norte-noroeste, que no hay una gran ramificación de ductos, y podemos ver la zona sur-sureste, que la mayoría de todos los productos tienen que ser movidos por medio de autotanques o fules. Esto ocasiona una variedad y disparidad en costos en las diferentes estaciones de servicio. Ante esta circunstancia, actualmente el negocio de los combustibles, con base al promedio observado de enero a julio de 2025 y considerando solo las ventas de gasolina y diésel en forma diaria, este representa en millones de pesos alrededor de 4.051 millones de pesos en ventas de ambos productos, incluidos los impuestos respectivos. El 70% corresponde a la gasolina por 2.874 millones y el 30% al diésel, 1.177 millones. Los impuestos recaudados representan en forma diaria más o menos 1.704 millones de pesos, a donde el 61% refiere al IEPS por 1.050 millones y el 39% a la retención del IVA, 654 millones. Las ventas directas sin impuestos y representan alrededor de 2.348 millones de pesos en forma diaria, que es el 52% del total, siendo el 48% de impuestos, los cuales deben cubrir los costos de compra del petróleo crudo o las refinerías, procesos de refinación, almacenamiento, de logística del producto producido o el importado, la operación de estación de servicio con el cumplimiento de las normas para poder despachar un litro de combustible. En resumen, el que más riesgo operativo y financiero tiene es en el negocio de los combustibles en México, es el mercado. Y el de menor riesgo, la nación. Como usted puede ver aquí en la gráfica, el total que significa en forma diaria de la venta de gasolina y de diésel en millones de pesos, 1.704 corresponde a los impuestos y 2.347 a las ventas directas. Con respecto a la gasolina, de impuestos en forma diaria se cobran 1.050 y 1.824 en las ventas directas. Y en el diésel son 654 de impuestos y 523 de ventas directas. Con esta información y al descretizar el mercado de la gasolina de los 2.874 millones diarios, el IEP representa aproximadamente 754 millones de pesos, el IVA 466 y las ventas directas del mercado en 1.664 millones. Cuando hacemos la parte del diésel de los 1.177 millones diarios del mercado, 306 representan lo que es el IEPS, 186 el IVA y 685 las ventas directas del mercado. Y esto lo podemos ver en la gráfica, en donde la gasolina podemos ver que en forma diaria el IEPS en el mercado de gasolina son 744, la retención del IVA 466 y el mercado de 1.664. El diésel son 306 de IEPS,
186 lo que corresponde a la parte del IVA y 686 de las ventas. Con este análisis que acabamos de determinar, ya podemos saber que la logística es parte fundamental para que este mercado pueda fluir por la cantidad de dinero y de flujo de efectivo que circula en forma diaria por la venta de los combustibles. Un mercado sin logística incrementa el costo al consumidor. En México, la flota de pipas de autotanques para el transporte de Pemex ha alcanzado las 2.437 unidades, incluidas las que pasaron de Sedena, y de privados están alrededor de 4.000 a 4.500 unidades. Este mercado representa, respecto al servicio de la última milla, distancia entre la TAD y estación de servicio entre los 220 a 240 millones de pesos en forma diaria, o mover a la gasolina y diésel. El mercado de combustibles mueve un gran flujo de efectivo circulante en la economía mexicana, entre impuestos, ventas directas y los servicios inherentes para la utilidad de este mercado. ¿Por qué descuidarlo? El abasto de combustibles en las estaciones depende de una buena logística y esta depende de tener suficiente infraestructura cerca de las estaciones de servicio, cuyo objetivo es reducir el costo y riesgos inminentes al mover a través del país grandes volúmenes de combustible sin privados. No hay logística en el futuro de México. Espero que esta información nos ayude a comprender la importancia del mercado de los combustibles en cuanto al flujo de efectivo que circula en la economía y la cantidad de impuestos que la nación está hoy en día teniendo en función de que no hay estímulos hacia la gasolina y diésel principalmente, y podemos determinar que hoy en día un mercado sin una buena logística puede dar un colapso en base a que nosotros tanto producimos como importamos el combustible y necesita moverse a diferentes estados de la República Mexicana, en donde algunos no hay ductos y la mayoría se mueve por ruedas. Gracias y espero que esta información sirva.